Desde los escondidos valles del Tíbet y las asombrosas pirámides de México, hasta las heladas superficies antárticas y las más profundas fosas abisales, nuestra búsqueda de la Atlántida nos llevará a través del planeta para tratar de encontrar nuestras más antiguas raíces, ocultas en el fondo de una civilización periclitada antes de la historia. La Atlántida es objeto de eterna fascinación y de obsesiones implacables. Nuestra búsqueda se extiende por el espacio y el tiempo, deteniéndose en los momentos claves de la historia de la humanidad y en la parte oscura de nuestros anhelos de perfección. El mito de la Atlántida se ha propagado durante generaciones, todas buscando una visión personal de aquel paraíso perdido. Nuestro viaje nos conducirá a través de océanos y continentes, abarcará 10.000 años de historia y será un viaje en busca de un mundo mágico perdido en el tiempo. En busca de la Atlántida. En el siglo IV a.C., Atenas era una ciudad preeminente en nuestro mundo. Era el auténtico epicentro de la civilización clásica y el compendio de toda la corriente cultural y artística que a lo largo de las centurias ha llegado hasta nuestros días. Y fue aquí, en la primera democracia de la Tierra, donde 3 siglos y medio antes de la era cristiana, el insigne filósofo Platón dio por primera vez forma literaria a la Atlántida. El hecho de que Platón describiera la Atlántida es origen de la gran credibilidad de que disfruta, ya que Platón, considerado prácticamente el padre de la filosofía occidental, solo trataba temas relevantes, que aún mantienen su vigencia en la actualidad, y este tema es mucho más respetable, por decirlo así, al proceder de él y de ningún otro escritor. Platón escribió el Critias hacia el final de su vida, aunque había oído hablar de la Atlántida con ocasión de una velada entre amigos cuando él no era más que un muchacho. Seguramente escuchó a escondidas. Dicha cena tuvo lugar en casa de un tío de Platón, siendo algo común en la Atenas de entonces las reuniones entre hombres estudiosos y acomodados, en la que se comía y bebía, se contaban relatos y se intercambiaban ideas. Entre los asistentes se encontraba el gran Sócrates, el maestro de Platón, y es probable que, queriendo estar más cerca de su brillante mentor, el joven Platón se introdujera en la reunión para escuchar los debates que allí se producían. De esa manera supo que la leyenda de la Atlántida contaba con generaciones de antigüedad y que había sido transmitida por el sabio y legislador Solón, quien la recibió de los egipcios. Solón fue uno de los 7 sabios de Grecia y gozó de gran predicamiento por sus actividades legislativas. Él fue quien estableció las bases en las que se fundó la democracia ateniense. Era poeta y científico, además de hombre de Estado. Egipto era el destino de una especie de peregrinación practicada por todos los sabios de la época. Y Solón debió de escuchar allí el relato de la Atlántida. En el recinto más sagrado de la capital del antiguo Egipto, Solón pudo ver los registros de una época muy remota y en ellos los secretos de un tiempo perdido, cuando una civilización de poder y prestigio incomparables había dominado el mundo 9.000 años antes, el imperio de la Atlántida. La descripción que el sacerdote egipcio hizo a Solón sobre esta poderosa civilización, desaparecida para entonces, es el punto de partida de todas las investigaciones realizadas en busca de la Atlántida, una descripción que, en palabras de Platón, tiene la gran ventaja de ser un hecho, no una ficción. Se decía que la Atlántida se hallaba al otro lado de las columnas de Hércules, fuera del Mediterráneo, en un océano que ahora llamamos Atlántico.
Platón especificó claramente la ubicación de la Atlántida y sus dimensiones, describiéndola como de mayor tamaño que los continentes de África y Asia unidos. Estaba más allá de las columnas de Hércules, que así se llamaba lo que ahora conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Eso no puede significar sino que se encontraba en el Océano Atlántico, justo al oeste de la península ibérica y el norte de África. Su mayor extensión consistía en una enorme planicie casi totalmente rectangular y rodeada de elevadas y bellas montañas en 3 de sus lados. Poseía gran abundancia de recursos naturales, plantas únicas y flores hermosísimas imposibles de describir, elefantes y otros animales exóticos. La Atlántida era una tierra distinta a todo lo conocido y sus gentes no echaban en falta cosa alguna. Esa isla sagrada capturaba la luz del sol, que hacía prosperar una abundancia infinita y la bendición de la tierra. Nos habla de las flores, las plantas y los minerales utilizados por los atlantes, la forma en que construían cada canal y cada acequia. Colocó en ella elefantes. Es apenas la segunda vez que estos paquidermos aparecen en la literatura griega. ¿Qué objetivo tiene la proliferación de detalles poco comunes? 2 cosas, a mi entender. Primero, la hace muy exótica, lejana y extraña, pero al mismo tiempo, esa profusión le da visos de realidad. En un extremo de la planicie, frente al mar, se encontraba la espectacular capital de la Atlántida. Su trazado consistía en una serie de círculos concéntricos de tierra y agua, donde cada anillo de tierra albergaba nuevas maravillas. Había muelles para un gran número de embarcaciones y una carretera elevada por la que se descargaban las riquezas que entraban en la Atlántida. En otras palabras, sus habitantes tenían en su país todo lo que pudieran necesitar. En el centro de la ciudad y conectada con el océano por un inmenso canal de 33 metros de profundidad y varios kilómetros de longitud, se hallaba la deslumbrante ciudadela de la Atlántida, que albergaba los mayores tesoros que se hayan reunido jamás en la Tierra. Ningún rey ha poseído, ni es probable que llegue a poseer jamás, tan gran número de riquezas. Platón nos relata que durante largo tiempo los atlantes vivieron en paz con el resto del mundo en su bella y paradisíaca isla. Despreocupados de problemas materiales, pudieron dedicarse por entero al estudio y cultivo del espíritu, viviendo en armonía con la naturaleza. Pero pasó la Edad de Oro e incurrieron en los mismos errores de los demás mortales. La naturaleza humana se impuso. Se sintieron tentados por una ambición desmedida y por el poder. Insaciables de riquezas y gloria, los atlantes ampliaron sus dominios esclavizando a todo el que se oponía a su imperio. Finalmente, solo una ciudad-estado se interponía entre los atlantes y su dominación del mundo: Atenas. Allí, y a manos de los atenienses, los ejércitos de la Atlántida sufrieron por primera vez una aplastante derrota. Una derrota a la que poco después siguió un desastre natural que condujo a la devastación de la mayor parte del mundo, destruyendo completamente la isla atlántica. Bajo violentos terremotos y mareas gigantes en un solo día y una sola noche de desgracia, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del océano. En un día y una noche, tanto los atlantes como los atenienses que los combatían desaparecieron de la faz de la tierra. Según los egipcios contaron a Solón, los únicos que quedaron fueron unos pocos atenienses incultos que no consiguieron recordar la historia de su triunfo frente a los invasores extranjeros. Por eso tuvieron que aprenderla de nuevo de los egipcios cuando Solón fue a visitarlos. Esta trágica historia recogida por Solón en Egipto
fue la que muchos años después se relató en aquella reunión de Atenas. Una historia que se habría perdido totalmente de no escucharla un joven que no había sido invitado a la cena, pero que consiguió recordar cada una de sus palabras. Todos los demás invitados se burlaron considerándola la metáfora de un paraíso perdido. Todos excepto el maestro de Platón, Sócrates. Con el fin de convencer a sus contertulios de la veracidad de la historia, el tío de Platón continuó con sus explicaciones. Según dijo, Zeus reunió a los dioses en consejo y les habló de tal manera. Pero en ese punto se detiene repentinamente el diálogo, como si algo o alguien hubiera impedido a Platón continuar. ¿Por qué no terminó lo que estaba escribiendo? No sabemos por qué no llegó a concluir el relato. Se detuvo en medio de una frase y suponemos que quería continuar. El caso es que no murió entonces, ya que hay obras de Platón de fecha posterior a la redacción de sus diálogos Timeo y Critias, en los cuales se habla de la Atlántida. No obstante, el corto relato de Platón sobre lo hablado en una velada después de la cena fue el comienzo de un mito que sigue fascinándonos 24 siglos más tarde. Lo que resulta extraño es que a pesar de que Platón creara la primera universidad del mundo, llamada la Academia, el tema de la Atlántida no interesó al parecer a sus discípulos. No contamos con versiones de la Atlántida en la forma en que las tenemos de la guerra de Troya o de la expedición de Jasón en busca del vellocino de oro, u otras muchas de la mitología griega. Nadie recogió aquella historia para especular sobre ella, sino que ha permanecido hundida en lo profundo del mar de la misma forma que la propia Atlántida. El mito de la Atlántida se perdería desapareciendo en las tinieblas de los años oscuros. Pero cuando los exploradores europeos inauguraron una nueva era de descubrimientos, la búsqueda del perdido paraíso insular fue emprendida con fervor. Una búsqueda que comenzaría con la obstinada persecución de una isla mítica por parte del explorador más famoso de la historia, Cristóbal Colón. La Santa Inquisición Española. En nombre de Dios, sus miembros recorrían el país en busca de algún signo de desviación de la única fe verdadera. En menos de una década perecieron miles de personas, judíos y musulmanes, cristianos no practicantes y marginados sociales, a manos todos de la férula de hierro del celo religioso. En una atmósfera tal de terror, España no parecía un punto de partida lógico para el viaje sin precedentes del descubridor Cristóbal Colón. Y sin embargo fue al rey Fernando y a la reina Isabel, los reyes que habían puesto en pie la Inquisición, a quienes Colón tuvo que recurrir en petición de ayuda financiera para su audaz plan de atravesar el océano. Aunque los libros de historia han sido reacios a admitirlo, el gran navegante tenía una razón secreta para su osado intento. Había oído hablar de una isla perdida, un paraíso de riquezas incalculables, una tierra mítica llamada Antilia que había reemplazado a la Atlántida en la imaginación medieval. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo VI, las enseñanzas de la antigüedad clásica cayeron en su mayor parte en el olvido. Receloso de la sabiduría pagana, el cristianismo había desarrollado una visión del mundo muy diferente, una visión concentrada en la batalla entre el bien y el mal. En el centro de este mundo estaba Jerusalén, rodeada por los 3 continentes entonces conocidos, Europa, Asia y África. Más allá se encontraba el mundo inferior, habitado por personas que no descendían de Adán y Eva, lo que las convertía para la mente de muchos en hijos del diablo. Colón, no obstante, tenía una idea diferente sobre la geografía de la Tierra, y esa idea lo convertía en una persona claramente sospechosa. Colón contaba con un gran aliado, sus conocimientos.
conocimientos adquiridos en historias de viajes y mapas de dudoso origen y que podían haber puesto en peligro su vida. A Colón le llevó mucho tiempo convencer a Isabel y Fernando de que él tenía posibilidades de encontrar una nueva ruta, porque sus ideas eran en su mayor parte objeto de mofa. Por supuesto, estamos en la época de la Inquisición, cuando las personas con ideas diferentes de la normativa impuesta no solo eran ridiculizadas, sino a veces incluso quemadas en la hoguera. Humillado y escarnecido hasta por los niños, Colón necesitó 8 largos años para persuadir a los reyes católicos de la financiación de su viaje. Y si lo hicieron fue por motivos comerciales. La conquista musulmana de Tierra Santa había colapsado su valioso comercio con el lejano oriente y había que encontrar una nueva ruta hacia las riquezas de la India. La clave estaba en los mapas. Para un rey europeo, un mapa era un tesoro mayor que ninguna otra cosa en el mundo, porque le permitía acceder al nuevo mundo, a sus tesoros y al futuro. Y todos ellos guardaban sus mapas bajo 7 llaves. Tanto era así que el robo de un mapa de otro país era un golpe maestro. Provisto de los mapas más recientes de los mejores cartógrafos europeos, Colón tenía una idea más clara de la Tierra que la mayoría de sus contemporáneos. Sus mapas eran bastante parecidos a los actuales, con una importante salvedad: la ausencia del continente americano. Además, adolecían de otro grave defecto: la ignorancia sobre qué podía haber en el Atlántico. El océano era un misterio. El folclore cristiano sugería un océano repleto de islas, pero ¿cuántas existían en realidad? Había una isla mítica de existencia totalmente cierta para el gran navegante: Antilia. No creo que hubiera dudas sobre la existencia de Antilia, ya que aparecía en numerosos mapas de la época. Se la coloca en mitad del Atlántico y debió de ser el objetivo de Colón para tomarlo como punto de referencia en su viaje hacia el lejano oriente. Según escribió después su hijo Fernando, la fascinación de Colón por Antilia se había iniciado cuando conoció a un marinero tuerto en las Azores. Navegando por las Azores, mi padre, el almirante, conoció a un marinero tuerto y a través de él la historia de Antilia. El marinero afirmaba ser un superviviente de una expedición que había llegado hasta aquel legendario reino, y le habló de una tierra de 7 ciudades, fundada por 7 obispos en un pasado lejano. Antilia había sido un lugar de incontables maravillas, un país de riquezas inimaginables, con el oro reluciendo hasta en la arena de sus playas. Mi padre, el almirante, se basó en la esperanza de encontrar, antes de su llegada a las Indias, alguna isla que pudiera serle de gran utilidad. Una isla de gran utilidad en el Atlántico no podía ser sino Antilia. De Colón solo tenemos su diario y por él sabemos que creía estar buscando las Indias, pero también sabemos que buscaba oro y especias y otras riquezas, por lo que es seguro que también trataba de encontrar Antilia o Atlántida. El 2 de agosto de 1492 pudo por fin partir Colón hacia su épico destino de cruzar el océano Atlántico. No uno, sino 2 eran sus objetivos: cruzar la infinita extensión de un mar desconocido y descubrir los misterios de una isla llamada Antilia. La historia ha recogido solo escasas evidencias sobre los acontecimientos del trascendental viaje de Colón. Sabemos que a los 12 días de haber abandonado las Islas Canarias y a 2000 millas de España, ordenó a su pequeña flota de 3 barcos poner rumbo al noroeste, precisamente en la dirección en que se suponía el emplazamiento de Antilia. 2 días después ordenó a los barcos dirigirse de nuevo al oeste, y 2 días más tarde puso rumbo al suroeste. Tras 6 días de exploración,
Colón abandonó lo que parece haber sido una frenética búsqueda de Antilia y es muy probable que ese oportuno viraje salvara la expedición. El error de Colón podía haber resultado fatal, ya que al igual que otros cartógrafos de la época había estimado el tamaño de la Tierra basándose en cálculos de los geógrafos árabes. El problema es que esas mediciones figuraban en millas árabes, de mucha mayor longitud que las millas italianas. Los geógrafos europeos creían que la Tierra era notablemente menor de lo que era en realidad. Por fin, el 12 de octubre, después de casi 3 meses de viaje, Colón y sus hombres avistaron tierra. Habían atravesado el vasto océano y llegado a América. De regreso en España en calidad de héroe, Colón convenció a los reyes católicos de la necesidad de 3 nuevos viajes para colonizar el Nuevo Mundo. La isla Antilia, con sus legendarias riquezas, no ha sido encontrada jamás. Ahora su nombre lo lleva un archipiélago del Mar Caribe, las Antillas. Cuando las colonias del Caribe por él establecidas se rebelaron contra él, Colón sufrió su última humillación. Encadenado, fue devuelto a España, falleciendo moralmente acabado en 1506. Pero sin darse cuenta, Colón había jugado un papel esencial en la historia de la Atlántida. Esperaban navegar a través del océano y llegar a Japón, pero en el camino se encontraron con todo un continente. Y precisamente por tratarse del océano Atlántico, creo que eso da pie a importantes especulaciones sobre la Atlántida. Entre las espectaculares ruinas del Nuevo Mundo, la historia de la Atlántida tomaría ahora un rumbo diferente al convertirse en la meta de un hombre y su afán por descubrir la verdad sobre ese continente y sobre él mismo. A 48 kilómetros de la actual Ciudad de México se hallaba Teotihuacán, la espectacular ciudad de los dioses, un conjunto de ruinas ya con anterioridad a los aztecas, que la consideraban el lugar de nacimiento del astro rey. Los conquistadores españoles quedaron tan maravillados ante la majestuosa ciudad que uno de sus primeros cronistas no pudo por menos de escribir: No hay razón para que sigamos dudando de la existencia de la Atlántida. El descubrimiento y la conquista de las Indias demuestran claramente lo que Platón escribió. 150 años después de que Colón descubriera América, aquella misma idea inspiraría a un hombre para venir a esta ciudad del silencio en búsqueda de pruebas físicas del legado perdido de la Atlántida. Una búsqueda que se completó con el descubrimiento que hizo de sí mismo. A pesar de que gran parte de lo que a él se refiere ha caído en un injusto olvido, don Carlos de Sigüenza fue uno de los hombres más brillantes de su tiempo. Era poeta, matemático, astrónomo e ingeniero, además de uno de los primeros arqueólogos de la historia. Nacido en Ciudad de México, Sigüenza era criollo y por tanto considerado como inferior por los legisladores españoles. Sigüenza era criollo, lo que significa que descendía de padres españoles, aunque ahora sabemos que algunos criollos tenían mezcla de sangre indígena. Lo cierto es que no gozaban de la misma consideración que los españoles. No eran iguales, sino inferiores a ellos. Vencer los prejuicios de los señores españoles en México era desde muy temprana edad la meta que se había fijado Sigüenza. Decidido a demostrar que los antepasados de los indios mexicanos forjaron en su época una cultura que llegó a rivalizar con la antigua Roma. Cuando se preparaba para ingresar en la Compañía de Jesús, Sigüenza tuvo su primer contacto con la Atlántida a través de la obra de Athanasius Kircher, cuyo mapa de 1665 del continente perdido es el primero de la historia. Expulsado de la Compañía de Jesús por su falta de disciplina, Sigüenza volvió a dedicarse a la ciencia
realizando novedosos estudios sobre eclipses antes de viajar a Teotihuacán para observar por sí mismo las ruinas de la ciudad. Lo que allí encontró le llenó de asombro. A través de minuciosas mediciones y anotaciones, Carlos de Sigüenza descubrió el origen místico del trazado de Teotihuacán. Un rompecabezas que requería de un talento matemático como el suyo y que le hizo volver a las ruinas sagradas una y otra vez. La ciudad ofrecía todas las características de una avanzada civilización: astronomía, escritura jeroglífica y construcciones piramidales extrañamente parecidas a las del antiguo Egipto. Vio un gran paralelismo entre Egipto y la primitiva cultura mexicana reflejado en el calendario, la vestimenta, los jeroglíficos y las pirámides. ¿Podrían haber estado relacionadas esas dos culturas? Me ha estimulado el gran amor que siento por mi país y la extraña información que he podido recoger. Estos datos probablemente morirán conmigo a causa de mi extrema pobreza. Pero afortunadamente algunas de las obras de Sigüenza le sobrevivieron. Y así hemos sabido que entre estas monumentales ruinas él creyó haber encontrado la respuesta al antiguo enigma de la Atlántida. Su intención era relacionar lo expuesto por Platón sobre la Atlántida con el contenido de la Biblia. Sigüenza parecía saltar desde el mito de la Atlántida, que para él sería la base, a la profecía bíblica de la dispersión de los seres vivos por el globo después del diluvio. Fusionando sus conceptos científicos con su profunda creencia en la verdad de la Biblia, Sigüenza dedujo que la destrucción de la Atlántida y la inundación de Noé fueron un mismo acontecimiento histórico. Un enorme diluvio que había puesto fin a civilizaciones olvidadas, obligando a los supervivientes a buscar refugio tanto en Egipto como en México, donde construyeron las pirámides antes de desaparecer para la historia. Sigüenza pensaba que si podía demostrar que las pirámides mexicanas contenían cámaras ocultas igual que las egipcias, se vería confirmada su teoría sobre la Atlántida. Bajo el ardiente sol mexicano, Sigüenza y sus sirvientes pasaron varios días tratando de encontrar la entrada a las abandonadas pirámides. Pero fracasaron, dejando a Sigüenza frustrado y triste por no poder convencer a los escépticos europeos de los logros alcanzados por los antiguos mexicanos y su conexión con la Atlántida. Y todavía faltaba lo peor, un auténtico desastre. En 1692 estalló una revolución en Ciudad de México. La población nativa se rebeló contra la crueldad y los malos tratos que les infligían los señores españoles. El fuego se extendió por la ciudad. Una multitud incontrolada entró en el palacio del virrey e incendió el Archivo Nacional en un acto de venganza inconsciente. Sigüenza corrió al lugar. El archivo contenía un sinnúmero de documentos que se remontaban a los tiempos de la conquista y constituían un enorme cuerpo de pruebas entre las que el polígrafo contaba con hallar un día la evidencia para su teoría sobre los orígenes atlantes de México. Sigüenza se sumergía en las llamas una vez tras otra, tratando de salvar lo más posible. En su desesperación empezó a pagar a los alborotadores para que le ayudaran, perdiendo así todo lo que poseía por recuperar unos pocos documentos. Cerré las vigas y pedí que mantuvieran las puertas abiertas. Con mi propio esfuerzo se rescataron del fuego los mejores documentos de la ciudad. A su esfuerzo debemos gran parte de nuestros conocimientos sobre el México antiguo y su conquista. Lamentablemente, después de la muerte de Carlos de Sigüenza en 1701, la mayoría de su obra se perdió. Al no contar con los medios para fechar las grandes ciudadelas y pirámides de Teotihuacán,
Sigüenza no supo nunca que la ciudad no alcanzó su máximo esplendor hasta el año 750 de nuestra era, es decir, 10.000 años después de la fecha de destrucción de la Atlántida mencionada por Platón. Pero Sigüenza sí estaba en lo cierto respecto al secreto de estas pirámides, ya que contienen cámaras mortuorias ocultas en la profundidad de la tumba, un hecho que no se descubrió hasta 3 siglos después de su muerte. Las antiguas pirámides fueron de nuevo objeto de fascinación 100 años después. Cuando Napoleón invadió Egipto en 1799, llevaba consigo el mayor número de hombres de ciencia que jamás haya formado parte de una campaña militar. Los descubrimientos realizados por los arqueólogos de Napoleón generaron una obsesión por todo lo antiguo a escala nacional, y hasta tal punto que el escritor francés Julio Verne trasladó la historia de la Atlántida desde las arcanas bibliotecas de unos pocos eruditos aislados hasta la imaginación de todo el mundo. Aquí se hallaban los restos incrustados de una acrópolis con las flotantes formas de un Partenón. Aquí estaban los vestigios de un antiguo puerto, a la orilla de un mar desaparecido, que un día diera cobijo a barcos mercantes y embarcaciones de guerra. Aquí están incluso las siluetas de unos muros contrahechos y largas líneas de amplias calles desiertas. Una antigua Pompeya enterrada bajo el mar, la Atlántida. La representación de la Atlántida por parte de Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino es quizá la más cautivadora descripción de la ciudad perdida desde el diálogo de Platón. Se publicó en 1870 y tuvo un enorme éxito. Los dibujos que acompañaban al texto mostraban a personas caminando entre templos griegos sumergidos, lo que resultaba sumamente atractivo, y seguramente por eso los lectores se interesaban cada vez más por la Atlántida, porque se imaginaban la posibilidad de caminar ellos mismos entre templos griegos hundidos en el océano. Escrito en la década de 1870, cuando los efectos de la revolución industrial y las nuevas tecnologías cambiaban rápidamente el mundo, la narración de Julio Verne sobre una exploración submarina fue una intuición precientífica de acontecimientos venideros. Realmente fue un tipo de profecía a lo Da Vinci. Los hombres del último tercio del siglo XIX no tenían ni idea de asuntos marinos. La mayoría no sabían ni siquiera nadar y no habían estado nunca en el mar. Lo único que sabían era que el océano estaba poblado por monstruos que probablemente se tragaban a los barcos y con toda seguridad a las personas. La representación de Julio Verne de la Atlántida, ubicándola en una cima de volcanes submarinos en medio del océano Atlántico, era tan convincente que durante la siguiente década un escritor distante medio mundo de Francia se sentiría impulsado a demostrar la autenticidad de la Atlántida. Ignatius Donnelly, excongresista y vicegobernador de Minnesota, había criticado duramente a los magnates y empresarios que controlaban los asuntos políticos del país y había elegido liderar la causa del hombre de la calle. Lamentablemente, su idealismo solo le aportó desgracias políticas y financieras. Con un hombre llamado Nininger, fundó en Minnesota una comuna que se llamó Nininger City. No debió de tener mucho éxito como comuna idealista, ya que en el momento de clausurarla solo contaba con un residente, y ese era Ignatius Donnelly. En 1880, Donnelly estaba ya fuera de la política y entregado a su propia suerte. Pudo, pues, retirarse a su estudio y comenzar con la obra por la que ahora se le conoce en realidad, un libro titulado La Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelly de joven había estudiado a Platón y la historia de la Atlántida siempre le había intrigado. Ahora que disponía de tiempo, se dedicaría a leer todo lo que encontrara sobre este tema, ya que quería averiguar de una vez por todas la verdad sobre la Atlántida. Influyó grandemente en su ánimo por encontrar la ubicación del continente perdido, un hallazgo arqueológico que echó por tierra todas las ideas preconcebidas sobre el mito del antiguo mundo. 10 años atrás, el comerciante alemán convertido en arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió en la costa de Turquía las ruinas de la ciudad de Troya,
y gran parte de los tesoros de aquella mítica guerra entre Grecia y Troya. Cuando Schliemann descubrió Troya, la visión que la gente tenía de la mitología y la arqueología cambió totalmente. Antes de Schliemann se creía que las obras de Homero eran pura ficción, pero él disentía, preguntándose si no hubo en realidad una ciudad troyana. Se dedicó a leer a Homero con toda atención, imaginándose correctamente dónde podía estar situada Troya al realizar una traducción literal de la obra de Homero. Este hecho asombroso de que Schliemann pudiera descubrir Troya leyendo atentamente a Homero animó a Donnelly a leer atentamente a Platón para poder descubrir la Atlántida. Con la firme voluntad de encontrar el continente perdido, Donnelly lo buscaba en todo lo que le rodeaba hasta que poco a poco empezó a esbozar una tesis. Encontró evidencias de la existencia de la Atlántida en la similitud de plantas, animales y culturas antiguas a ambos lados del Océano Atlántico. A ambos lados del Atlántico encontramos precisamente las mismas artes, ciencias, creencias religiosas, hábitos, costumbres y tradiciones. Es absurdo pretender que los pobladores de los dos continentes llegaron por separado precisamente a los mismos resultados. Las pirámides de México son muy parecidas a las de Egipto. Su escritura de carácter jeroglífico también es similar. Donnelly, por lo tanto, dedujo que tenía que haber una fuente común y que ésta se encontraría entre los dos continentes, es decir, en medio del Atlántico. ¿Pero en qué lugar del Atlántico podían estar los restos del continente perdido? Por una curiosa coincidencia, la Marina Británica acababa de realizar el primer reconocimiento submarino del lecho del Atlántico. Y el resultado fue que a una gran profundidad oceánica se extendía una cordillera montañosa desde Islandia hasta América del Sur, siendo sus picos más elevados las islas de Azores y Canarias. Para Donnelly, el enigma estaba resuelto. Hubo un tiempo en que las montañas submarinas habían sobresalido de la superficie y debido a su naturaleza volcánica se habían hundido arrastrando consigo a la Atlántida. Cuando en 1882 se publicó la obra de Donnelly, La Atlántida, el mundo antediluviano, el éxito de ventas fue inmediato. Donnelly reflejaba a la Atlántida como un imperio marítimo muy avanzado y con colonias repartidas por todo el mundo. Un imperio que, según Donnelly, estaban gobernados por un rey con sus cortes, jueces, archivos, embarcaciones, carreteras, acueductos, puertos, dársenas y canales. Conocían el uso del magnetismo y de la pólvora. En una palabra, habían alcanzado un grado de civilización cercano al nuestro. El libro de Donnelly generó debates tanto en los salones de moda como en las más prestigiosas academias científicas. La fiebre atlante se apoderó de la nación. En los carnavales de 1883, el grupo New Orleans Mardi Gras recogió el legado. De todos los puntos cardinales llegaron cartas de felicitación, una de ellas con Ignatius Donnelly América como única dirección. El asombro de Donnelly fue mayúsculo cuando vio que procedía de William Gladstone, el entonces primer ministro del Imperio Británico. A pesar de mis muchas ocupaciones, he sacado tiempo para leer una parte apreciable de su libro y estoy dispuesto a creer en la Atlántida. Gladstone envió la carta dirigiéndola a Ignatius Donnelly, Esquire, América. Ignatius, que era irlandés, no se dejaba achicar y contestó al premier inglés indicando en el sobre: al muy honorable William Ewart Gladstone, el mundo. Yo no podía sino sonreír. Estaba manteniendo correspondencia con un hombre que con una sola palabra marcaba el destino de todo el imperio británico. Podía haber gritado de alegría y emoción. Al hacerse su obra tan popular, la gente estaba tentada a creer en un hecho constatado. Algo así pasó con la novela de Peter Benchley, Tiburón.
Lo que el autor refleja de los tiburones no sucede en la realidad, pero piensen cuántas personas que leyeron el libro tienen ahora un miedo espantoso a bañarse en el mar. Suele ser posible distinguir la ficción en una novela, pero si el argumento incorpora inteligentemente los suficientes elementos científicos, se tiende a creer que responde a la realidad. Con los enormes ingresos producidos por su libro y disfrutando de una posición desahogada, Donnelly quiso dedicarse a descubrir la autenticidad de otras antiguas leyendas. Pero ninguna de sus obras posteriores pudo ni por asomo obtener el éxito de la Atlántida, el mundo antediluviano. Desengañado, volvió a la política de nuevo sin éxito. Murió en 1901. Por muchas razones, la política fue su perdición. Hay una nota necrológica en los siguientes términos. El recuerdo de Donnelly, el político morirá. Es a Donnelly, el escritor, a quien debemos llorar. Y esta nota lo resume todo. El libro de Donnelly inició una costumbre de investigaciones de sillón que ha acompañado desde entonces a la búsqueda de la Atlántida. Donnelly, el padre de la atlantología, fue la primera persona en convencer a los lectores de que la Atlántida podía ser encontrada realmente. Pero poco podía él imaginarse que su obra originaría pronto una búsqueda del continente perdido literalmente fuera de este mundo. Elena Petrovna Blavatsky llegó a Nueva York en 1873 sin un céntimo, tras años de recorrer el mundo. Pero pronto se convertiría en una de las mayores gurúes ocultistas de la Edad Moderna, heraldo de una nueva era de espiritualidad, siendo la Atlántida la clave para la iluminación cósmica. Era muy fea en términos convencionales y se vestía muy mal. Alguien la describió como un paquete mal embalado, o que parecía un paquete mal embalado. Hablaba y fumaba como un carretero. Pronunciaba mal la lengua inglesa y comía una barbaridad. Al parecer no era muy amiga del agua, así que no era fácil que consiguiera un empleo de persona normal. El único talento del que se vanagloriaba era su afinidad con los espíritus. Con sus aires de misterio, su acento ruso que la hacía casi incomprensible y su extravagante comportamiento, Madame Blavatsky se convirtió pronto en una estrella de la escena neoyorquina. A través de una serie de curiosos pases, revelaba a sus invitados que estaba en comunicación con fuerzas misteriosas de la Atlántida. A pesar de descubrirse sus engaños en numerosas ocasiones, su poder de convocatoria no dejaba de crecer. Al poco tiempo, Madame Blavatsky atrajo la atención del coronel Henry Olcott, un antiguo miembro del comité que había investigado el asesinato del presidente Lincoln. Se fueron a vivir juntos. Se llamaban mutuamente Jack y Maloney, lo cual no indica una relación sexual, pero vivían juntos, quizá como simples colegas o amiguetes. En breve empezaron a aparecer por todo el piso unas misteriosas cartas escritas con su propia letra. Blavatsky afirmaba que esas cartas materializadas le habían sido dictadas por el maestro cósmico que deseaba informar a Olcott de la misión que les encomendaba. Los mensajes le decían que había sido admitido en la orden secreta de ese maestro cósmico, en cuyas filas se hallaban grandes maestros espirituales como Cristo, Buda, Confucio, Salomón y Platón. En esa disciplina se admitía a muy pocas personas, y el conocimiento de la Atlántida era parte de su sabiduría, ya que, por supuesto, el continente de la Atlántida era la residencia original de todos esos maestros cósmicos procedentes de distintas partes del universo con el fin de organizar la vida humana tal como debiera ser. Después de la destrucción de la Atlántida, los maestros cósmicos se habían retirado a los valles más ocultos de la cordillera del Himalaya, de donde salían muy raramente para controlar el progreso de la raza humana. Blavatsky afirmaba que había conocido a los maestros cósmicos con ocasión de su viaje al Tíbet muchos años atrás.
Ahora, tras un aprendizaje de 20 años, los maestros querían que ella introdujera una nueva era de iluminación espiritual con la ayuda de Olcott. En 1875 los dos compañeros fundaron una organización dedicada a la fraternidad universal, la investigación de los poderes psíquicos latentes en el ser humano y la extensión de su sabiduría desde Oriente a Occidente. La llamaron la Sociedad Teosófica. Por extraño que parezca, una década después tenían representaciones en todo el mundo, incluida la India, donde Mahatma Gandhi se hizo miembro de la sociedad. Se podría decir que sin ella no existiría la nueva era. Así que en ese sentido cuenta con cientos de miles, si no millones, de herederos, miembros de otros movimientos religiosos que deben mucho a la teosofía. En 1888, Blavatsky escribió un libro titulado La Doctrina Secreta, donde intentaba establecer los principios de la teosofía o sabiduría de Dios que los maestros cósmicos le habían impartido. Blavatsky citó la mayoría de las teorías de Donnelly sobre la Atlántida, aprobándolas, pero con un desacuerdo importante. En su opinión, seguir la doctrina de Darwin era un grave error, y en un rincón de su habitación tenía un babuino disecado como recuerdo constante de lo equivocada que le parecía la teoría de la evolución. En su lugar, Blavatsky insistía en que los auténticos progenitores de la raza humana eran los maestros cósmicos de la Atlántida. El ocultismo rechaza la idea de que la naturaleza haya hecho evolucionar al hombre a partir del mono, hallando el origen de las especies en el hombre de la tercera raza del primitivo periodo atlante. Blavatsky afirmaba que algunas gentes, especialmente los hindúes arios, habían conservado la pureza atlante de sus primeros antepasados, y otros no. Los hindúes arios pertenecen a la raza más antigua que puebla la Tierra, y los hebreos semitas a la más moderna. La conexión entre la Atlántida y las ideas de superioridad racial de Blavatsky serían incorporadas más adelante a las fuerzas más siniestras del siglo XX. Madame Blavatsky murió en 1901 y, fiel a su filosofía de la abuela de la nueva era, se despidió agitadamente de este mundo. Las ideas de Madame Blavatsky cubren de largas sombras la historia de la Atlántida, fertilizando su suelo para los mitómanos de la nueva era espiritual. Pero curiosamente será la propaganda del Tercer Reich la que primero haga uso de sus teorías sobre una raza atlante pura. Corría el año 1933 y en América Central estaba a punto de desvelarse uno de los capítulos olvidados de la historia de la Atlántida. En lo más intrincado de la selva de Guatemala, una expedición arqueológica alemana cree haber descubierto algo que podría poner en entredicho gran parte de los conceptos más arraigados sobre la evolución del hombre. Son los restos mortales de una criatura que casi no parece humana y de la que los nativos creen que pertenece a la olvidada raza de los atlantes. En cuanto los nazis se hicieron con el poder en Alemania en 1933, iniciaron una serie de exploraciones en busca de la morada de mitos primigenios y objetos fabulosos. El Arca Perdida de la Alianza, el Santo Grial, la lanza de Longenius que traspasó el costado de Cristo, y el continente perdido de la Atlántida. Para Adolf Hitler, estos lugares y objetos contenían una oscura promesa de conocimientos secretos y poder sin límites. Si los nazis conseguían dar con ellos, sus ejércitos serían invencibles. Se enviaron misiones por todo el mundo desde el castillo de Wewelsburg, el siniestro corazón del Tercer Reich. Construido en la intersección de 4 caminos prehistóricos tenidos por cabalísticos, Wewelsburg era considerada una zona de corrientes telúricas mágicas y por consiguiente un lugar ideal para las tropas de élite de los nazis, las temidas SS.
No olvidéis nunca que somos los caballeros de una orden de la que no podemos apartarnos, ya que hemos sido reclutados mediante la sangre. Con el fiel teniente Heinrich Himmler al frente, las SS seguían el modelo de una hermandad de caballeros que se consideraban a sí mismos los miembros más puros de la raza aria, y en consecuencia los únicos hombres apropiados para buscar secretos de la antigüedad, como la Atlántida. La búsqueda de esos objetos tenía un doble propósito. Por una parte, la publicidad se creaba cuando los arqueólogos alemanes aparecían en los titulares de la prensa buscando el arca o habiendo encontrado la lanza de Longinus, su traslado a Berlín. Era cierto que los arqueólogos salían de expedición para buscar objetos de ese tipo. Así aparecen también en las películas de Spielberg. Pero sus compañeros de profesión no estaban conformes con que los arqueólogos alemanes fueran el hazmerreír de sus colegas por sus frenéticas búsquedas. El motivo de que los arqueólogos alemanes se obsesionaran de tal modo con la búsqueda de objetos y lugares míticos se encuentra en el desastre de la Primera Guerra Mundial y su terrible periodo posterior, cuando el mito de la Atlántida jugó un papel decisivo en la ascensión de los nazis al poder. La Gran Guerra fue recibida casi como una fiesta. Tras décadas de paz, los gobernantes europeos vieron en ella la forma de poner a prueba la madurez de sus respectivos países. Al principio de la Primera Guerra Mundial, se veía a muchas personas muy distinguidas, sensibles y refinadas, redactando panfletos a favor de la guerra, anticipándose a la carnicería, porque creían que la guerra iba a purificar espiritualmente a Europa, pero no lo creyeron por mucho tiempo. Al final de la guerra, los muertos se contaron por millones y el mapa de Europa estaba totalmente trastocado. Derrotados por los aliados, los imperios alemán y austrohúngaro se fragmentaron, lo que condujo a que por toda Europa se dispersaran personas de habla alemana, personas humilladas y profundamente inseguras. El desastre militar trajo consigo el desastre económico, y Alemania se sumergió en el caos, produciendo un semillero inestable para la hiperinflación y una política extremista. Con falta de seguridad en ellos mismos y su papel en el mundo, los alemanes volvieron los ojos hacia la historia con la esperanza de encontrar en un pasado lejano la forma de reinventarse en el presente. Estamos hablando de una nación, la alemana, que en los años 20 atravesaba una crisis de identidad. Se sentían menospreciados y, lógicamente, la búsqueda de un sistema de símbolos les permitiría sentirse mejor. La arqueología era una de las formas en que los alemanes trataron de crear una imagen propia de la cual poder sentirse orgullosos. Cuando los arqueólogos empezaron a remover el pasado de Alemania, surgieron a lo largo y ancho del país grupos inmersos en la cultura popular. Estos grupos fomentaban la unidad de los germanohablantes de toda Europa, organizando festivales y eventos deportivos donde se glorificaba la fuerza y vitalidad de la raza germana. Entre sus miembros se hallaban los más entusiastas partidarios de algunas ideas muy poco ortodoxas que vinculaban el pasado de Alemania con el mito de la Atlántida. Publicadas a comienzos de los años 30, las novelas de Edmund Keys relatan la historia de un pasado ya olvidado, en que una luna de hielo del espacio profundo había colisionado con la Tierra, esparciendo en ella la semilla del hombre ario. Superior por naturaleza al hombre mono de la Tierra, este hombre ario habría fundado la primera civilización de nuestro planeta en una isla del Océano Atlántico, el continente de la Atlántida. Lo más increíble de todo es que las novelas de Keys no pretendían ser pura fantasía, sino que se basaban en ideas compartidas por muchos alemanes de entonces.
Edmund Keyes publicó una serie de novelas sobre la Atlántida, al menos 4 que yo conozca. El mar cristalino, Primavera en la Atlántida, La última reina de la Atlántida y otra serie sobre una migración a América del Sur. Parece que estas novelas fueron muy populares. Himmler, desde luego, era muy aficionado a ellas y Hitler pensaba que, aunque novelada, era la representación de lo que realmente había sucedido. La ciudad atlante imaginada por Keyes era muy parecida a la descrita por Platón. Pero en el centro de la ciudad, en lugar de un fantástico templo, Keyes colocó un gran ministerio de la guerra, haciéndose eco de los planes nazis para la reconstrucción de Berlín. Los más puros y nobles gobernantes de la Atlántida dirigían desde aquí un imperio que se extendía desde las primeras ciudades de Sudamérica hasta la civilización de la Grecia clásica. Keyes escribió: Solo el tiempo dirá dónde están los límites de nuestro poderío. Debemos construir una comunidad que muestre por doquier los signos visibles de nuestra sangre nórdica, el testimonio de nuestra piel, el color azul de nuestros ojos, nuestra libertad de espíritu, no corrompido por las supersticiones religiosas. Así como una luna de hielo del espacio profundo había traído a los atlantes a la Tierra, muchos años después otra luna causaría su perdición, colisionando con nuestro planeta y destruyendo su continente. Keyes nos cuenta que los atlantes retornaron al norte ártico buscando su salvación en el hielo y la nieve que un día les diera la vida. Muy alejados de las razas inferiores que podrían empañar la nobleza de su sangre, los arios de la Atlántida rejuvenecieron purificados por el entorno helado del norte. Y aquí renacieron como alemanes, esperando el día en que surgiese un líder para resucitar el imperio ario de la Atlántida. Lo que más le satisfacía a Hitler y a su lugarteniente era la naturaleza cíclica de la historia, ya que de esta forma las ideas de Keyes podían aplicarse al presente, argumentando que Alemania atravesaba nuevamente uno de estos periodos y debía someterse a diversas pruebas de superioridad y pureza. Para ello necesitaba un líder que la guiase por el periodo oscuro, y ese líder era Hitler. Desde una perspectiva propagandística, las novelas de Keyes eran oro puro para gente como Himmler. Cautivados por la idea de una Atlántida aria, las expediciones alemanas partieron a Centroamérica, a lo más recóndito de la selva guatemalteca, para iniciar su exploración entre las ruinas mayas cubiertas de maleza secular. La civilización maya había alcanzado su cenit mucho después de la fecha dada por Platón como destrucción de la Atlántida. Y sin embargo fue aquí donde los arqueólogos sacaron a la luz unos cráneos extrañamente deformados que la gente del lugar aseguraba pertenecían a los atlantes. En 1933, el documental En busca de la Atlántida, rodado con estos hallazgos y presentado en los cines alemanes, tuvo un gran éxito de público. Ante lo cual, los arqueólogos remisos a desilusionar a la población no dieron explicaciones sobre la naturaleza de sus descubrimientos. Estos cráneos deformados eran en realidad consecuencia de una antigua práctica nativa en la que por razones religiosas se vendaban y deformaban las cabezas de los niños. Pero los gobernantes del Tercer Reich parecían obsesionados con la Atlántida y otros mitos y no se conformaron con apaciguar las ansias de misterio de la población alemana. En 1934, un año después del rodaje de este documental sobre la Atlántida, Himmler creó la Ahnenerbe, una división especial de las SS, reclutada en algunas de las mejores universidades del país. Sin embargo, muchos de sus miembros no sabían aún que el objetivo de la Ahnenerbe no era otro que la reinvención de la historia de Alemania. Los académicos y arqueólogos que se unieron a la división pronto averiguaron que su jefe era un difícil y molesto tirano. A veces a las 3 de la mañana se le presentaba una inspiración repentina y redactaba un memo. Averiguad por qué emigran las mariposas o descubrir por qué las masas tienden a reunirse en los sitios de ejecución. Cuando estas órdenes aparecieran sobre una mesa de despacho en la unidad pensarían, ¿y esto a qué viene? Con un poco de suerte al día siguiente lo había olvidado.
Cuando en 1939 estalló la guerra y los ejércitos alemanes se lanzaron a través de Europa, los científicos de las SS Ahnenerbe continuaron con su actividad, utilizando la arqueología para afirmar que los nazis no estaban conquistando territorios, sino apenas recuperando la tierra que un día perteneciera a la raza aria. Con el transcurso de la guerra, el mito de la Atlántida fue adquiriendo un papel cada vez más maligno. La patria perdida de Atlántida racialmente pura sería el modelo de la nueva Alemania nazi. Eso significó apartar de la población y de la cultura todo elemento que no fuera nórdico. El genocidio era una opción, y creo que el mito de la Atlántida tiene mucho que ver en ello. Generalmente, el mito de la Edad de Oro es un arma de dos filos, ya que da autoridad y legitimidad a ideas que de otra forma serían injustificables. Los arqueólogos y académicos que se habían enrolado en la división Ahnenerbe de las SS, creyendo ser los caballeros de una nueva hermandad que se interesaba por el Santo Grial, el Arca de la Alianza y la Atlántida, se encontraron justificando y poniendo en práctica el indescriptible terror del Holocausto. No pueden pretender ahora que no eran más que arqueólogos y que no tenían nada que ver con las investigaciones clínicas o lo que sucediera en los campos. Eso no es cierto, porque Himmler se encargó de que cualquier sector de las SS estuviera implicado en lo que hacían los demás. Todos formaban parte de ese tejido orgánico por él creado. Al finalizar la guerra se hizo evidente todo el horror y la extensión del Holocausto. Himmler, el jefe de las SS, se suicidó para escapar a la ejecución. Mientras su tropa, los hombres de las SS Ahnenerbe, se diluían en la vida civil, anónimos, olvidados e indemnes. El mito de la Atlántida había cerrado su círculo, transformado a partir de la historia sobre un paraíso en la tierra en una ideología en apoyo de una pesadilla genocida. La mayoría de los hombres de Ahnenerbe no fueron castigados por aquellas atrocidades. Los arqueólogos que sobrevivieron a la guerra debieron de hacer una buena limpieza en los archivos. Casi de inmediato fue olvidada la conexión del Tercer Reich con la Atlántida. La propaganda nazi había aprovechado el mito para fines letales. Pero al otro lado del océano, mitómanos de un signo totalmente diferente reinventaron también la Atlántida como pura fantasía. El mito atlante ha sido reinventado y reinterpretado innumerables veces desde los tiempos de Platón. Ahora casi todos conocemos la historia del continente perdido, y no precisamente por haber leído el diálogo del gran filósofo griego, sino a través de los narradores de nuestra era, los hombres de Hollywood. La más famosa de las películas sobre la Atlántida fue seguramente La Atlántida y el continente perdido, del año 1961. En ella, un humilde pescador griego llamado Demetrius salva a la bella princesa Antila del malvado jefe de los atlantes. Pero el continente perdido fue solo la más célebre de un género de películas de aventuras y series B, donde se seguía reinventando la Atlántida. Hay algo en la teoría de la Atlántida que atrae a todo el mundo. Incluso ahora recientemente se sigue utilizando en películas y en novelas. En los años 30 se hicieron series con Crash Corrigan y el reino submarino de la Atlántida. Había algo genial. Corrigan atravesando la Atlántida a caballo por un escenario que se parecía mucho al Monument Valley del oeste americano. Seguro que acababan de rodar allí y se dijeron, ¿por qué no hacemos una película sobre la Atlántida? De acuerdo, te colocas una cacerola en la cabeza y acción. Desde el hombre de la Atlántida, que soñaba con ayudar a la Marina de Estados Unidos a proteger el mundo libre, hasta los señores atlantes de la guerra que querían esclavizarla,
La Atlántida ha sido reflejada de todas las formas imaginables, excepto como un lugar real. Sorprendentemente, eso cambiaría de repente. A finales de los años 60, los descubrimientos arqueológicos traerían a la Atlántida a toda velocidad desde el reino de la fantasía hollywoodiense y sus películas de la serie B a las primeras páginas de la prensa mundial. En la isla griega de Santorini y oculta entre roca volcánica, los científicos descubrieron la ciudad perdida de una cultura olvidada y desaparecida a consecuencia de una gran catástrofe. Parecía que finalmente encajaban todos los elementos y que la gran ciudad de la leyenda iba a hacer reaccionar al mundo científico. Santorini, la Tera Antigua, es un hermoso archipiélago de pequeñas islas mediterráneas alrededor de un eje central volcánico. Con sus esplendorosas panorámicas e impresionantes puestas de sol, Santorini es una atracción para los turistas de toda la Tierra, que la visitan para conocer la cultura única de las islas griegas. Pero Santorini es mucho más que un retiro pintoresco para las vacaciones. Ocultos bajo capas de roca volcánica, se encuentran los restos de una antigua e importante ciudad que sucumbió en una terrible catástrofe hace más de 35 siglos. Una ciudad cuya destrucción, en creencia de muchos, ha dado lugar al mito de la Atlántida. La historia de este trascendental hallazgo arqueológico comienza en el siglo XIX en otra isla mediterránea, 120 kilómetros al sur de Santorini, la isla de Creta. En 1899, el arqueólogo británico Arthur Evans había empezado a desenterrar en Creta los restos de una misteriosa civilización que parecía haber sido totalmente olvidada por la historia. Con base en Knossos, Evans descubrió los restos de una población que practicaba el comercio marítimo, que adoraba al toro y que había construido grandes laberintos, factores que le animaron a denominar minoica a esa cultura desconocida, por el rey Minos, una figura mitológica de la antigua historia de Grecia y a quien se adjudicaba la paternidad del Minotauro. La cultura minoica constituye probablemente el mayor misterio de toda la época preclásica. Ignoramos su procedencia y lo que ocurrió con ellos, pero construyeron elaborados palacios y pintaron frescos fabulosos mucho antes de que lo hicieran otras culturas mediterráneas sobre el año 1500 a.C., cuando el Partenón y el propio Platón datan de mediados del siglo IV a.C. Excavando en Creta una ciudad minoica 35 años después de Arthur Evans, un arqueólogo griego llamado Spiridón Marinatos descubrió las pruebas de una enorme explosión volcánica. Cuando llegó a los cimientos, mi padre encontró piedra pómez volcánica en grandes cantidades, lo que le hizo plantearse la posible existencia de un volcán en la zona. En el mapa buscó el volcán más próximo a Creta y su actividad era el de Santorini. Basándose en cálculos provisionales, Marinatos estimó que la erupción del volcán de Santorini se había producido alrededor del año 1500 a.C. Fue un cataclismo equivalente a 150 bombas de hidrógeno que desgarró el centro de Santorini cuando se evaporaron toneladas de roca. La materia explosiva fue expulsada a distancias tan lejanas como Egipto e Israel. Gigantescos maremotos inundaron las costas de todos los países ribereños y los temblores secundarios se sintieron por todo el globo. La isla de Santorini quedó seccionada en numerosos fragmentos. Un cataclismo tan violento como lo fue esta explosión volcánica, casi como la extinción de los dinosaurios, es un acontecimiento tan dramático que la historia de alguna forma tiene que transmitirlo. La única evidencia que tenemos de aquel desastre recogido por la tradición oral es el mito de la Atlántida. Convencido de que la explosión de Santorini guardaba los secretos de la repentina destrucción de la cultura minoica, Marinatos decidió investigar directamente en Santorini, buscando más pruebas de aquella civilización. Pero la guerra y la falta de fondos se lo impidieron hasta 1967. Entonces fue cuando descubrió casi inmediatamente los restos de una antigua ciudad, Akrotiri.
La primera cata indicó que estaba exactamente en Akrotiri. El hallazgo de Marinatos apareció en los titulares de la prensa mundial. Un antiguo pueblo olvidado por la historia había sido asolado por una explosión apocalíptica. Esta sí parecía la base auténtica para el mito de la Atlántida. Creo que era el espíritu de la época, y la generación de mi padre estaba convencida de la autenticidad del mito. Reflejaba una realidad situada en el pasado y, en consecuencia, lo único que había que hacer era buscar. Se encontraría el corazón de la verdad. Así, en los últimos 60 y sobre todo en los 70, existía el convencimiento de haber encontrado la confirmación científica del final de una cultura. Y el siguiente paso era decir, sí, se trata de Atlántida. Sepultada bajo una capa de piedra pómez de 10 metros de espesor durante más de 3.500 años, la ciudad se relaciona claramente con las ruinas de la Creta minoica. En las ruinas de la ciudad se obtuvo la evidencia de que la cultura minoica había ido cientos, quizá miles de años por delante de su época. Complejos sistemas de alcantarillado, duchas, retretes y hasta agua corriente caliente y fría. También había exquisita pintura al fresco, cuyo rico colorido se ha mantenido durante siglos de confinamiento. No tiene parangón con cualquier otro descubrimiento de la zona. Observando estos frescos vemos un arte muy libre y hermoso. Los expertos ven en las figuras gente amable, personas sin violencia inherente. Vemos también que las ciudades y palacios de Creta no están fortificados, así que de nuevo la visión es la de una especie de sociedad utópica. Es evidente que los minoicos eran un pueblo excepcional, con un elevado sentido artístico y muy adelantado para su tiempo en muchos campos. ¿Pero fueron de verdad ellos los atlantes de la leyenda? Se han dado muchas semejanzas y también muchas diferencias entre la narración platónica de la Atlántida y los descubrimientos de Santorini y Creta. Al igual que los atlantes, también los minoicos estuvieron en contacto con los primitivos griegos, así como con los egipcios. Pero aquellos desaparecieron de la historia más próximos al año 900 que al 9000 antes de la época de Platón. Y aunque solo se ha excavado una fracción de la ciudad de Akrotiri, hasta ahora no presenta muchas similitudes con la ciudad descrita por Platón. Y desde luego no se encuentra en el centro del Océano Atlántico. Las opiniones de los científicos están divididas. Lo que encontró Marinatos es muy importante y ha posibilitado una evidencia para al menos una parte de la historia de la Atlántida. Quizá no toda, pero sí una parte, y eso ha sido crucial. No hay comparación entre los minoicos y los atlantes. Los minoicos tenían una cultura muy elevada, pero no extraordinaria. Era una sociedad muy abierta y tenían un imperio, pero dirigido por una flota. Y nada de esto concuerda con la descripción de la Atlántida. No obstante, hay una comunidad de personas que está firmemente convencida de que Santorini es la antigua y legendaria Atlántida, los propios isleños. Los habitantes de Santorini tienen lógicamente un gran interés en hacer que los turistas piensen que han encontrado el continente perdido de la Atlántida. ¿Y a qué se debe eso? Es evidente que gracias a esa creencia, Santorini se ha convertido en uno de los lugares más importantes del planeta, donde se venden con éxito camisetas, pósters, cacharros y todo lo que es factible de llevar impresa la palabra Atlántida. Pero los empresarios de Santorini descubrirían pronto que la suerte de poder reivindicar su asociación con Atlántida no estaba libre de competencia. Apenas unos meses después de descubierta Akrotiri, la cultura hippie de los 60 descubrió su propia Atlántida con una imagen muy diferente del continente perdido. En el verano de 1968, los ocupantes de una avioneta que volaba sobre la costa de Bimini, cerca de Florida, vieron debajo de ellos, entre las claras aguas, unas formas misteriosas. En breve, el lugar fue motivo de gran interés, sobre todo cuando en las aguas vecinas se encontraron también partes de antiguos monumentos. ¿Podrían estas extrañas y deformadas rocas, conocidas ahora como la carretera de Bimini, ser las corroídas ruinas de la antigua Atlántida? Su repentina aparición había sido vaticinada por el más famoso vidente de Estados Unidos, Edgar Cayce.
Llamado el profeta durmiente por el estado de trance en que pronunciaba sus predicciones, Case había augurado que la Atlántida resurgiría de las aguas en 1967 o 68. Pero las circunstancias del descubrimiento cubrirían con una sombra de dudas este resurgimiento. No solo por el hecho de que la carretera de Bimini hubiera sido descubierta por seguidores de Case, sino también porque resultó que el vidente estaba patrocinado por un pudiente hombre de negocios para que encontrara oro, petróleo u otros depósitos minerales en las Bahamas. Al parecer, esta vez los poderes de Case lo abandonaron. Yo oí que Case estaba en la nómina de un potentado que creía en sus poderes para encontrar oro, por lo que Case decidió encontrar la Atlántida en sustitución de aquel supuesto oro. Los fragmentos antiguos también tienen otra explicación, en absoluto relacionada con las ruinas de la Atlántida, ya que seguramente responden al lastre de barcos aún de la época de Colón, cuando las embarcaciones tenían que llevar a bordo cargas extra que después eran arrojadas al mar. No se podía navegar con todo ese lastre. Se necesitaba flotabilidad y había que deshacerse de las piedras. Así que de repente te encuentras en el Caribe con un capitel corintio procedente, por ejemplo, de los romanos. Case también profetizó que debajo de la esfinge egipcia sería hallado en 1999 un salón repleto de archivos procedentes de la Atlántida. Por desgracia para el vidente, estos archivos siguen sin materializarse, desacreditando aún más su predicción sobre el resurgimiento del continente perdido. En mi opinión, la leyenda de la Atlántida se ha convertido en una auténtica religión de la nueva era, destinada a todas las personas insatisfechas con lo que les ofrecen las iglesias convencionales. Ahora la gente quiere encontrar algo en lo que poder creer, aunque se trate de algo inalcanzable. Lo que buscan, pues, es una utopía, una tierra de fábula. Lo intentan y creen en ello a pesar de que no pueden encontrarlo jamás. Pero la esperanza es eterna. Mediante un curioso surtido de equipos tanto de elevada como de menor tecnología y desdeñando el escepticismo de los expertos convencionales, una nueva hornada de afanosos investigadores continúa buscando la Atlántida en las costas de Bimini. ¿Es una búsqueda sin final? ¿O conseguirán los avances de la nueva tecnología revelar en este siglo la ubicación del continente perdido? Jim Allen ha sido técnico en las Fuerzas Aéreas Británicas y encargado de examinar fotografías aéreas en la base de Torbay, Inglaterra. El análisis de estas fotografías le hace creer que ha descubierto uno de los rasgos más distintivos del continente perdido: el extensamente irrigado terreno aluvial de la Atlántida. Mucha gente habla de la Atlántida como continente o ciudad perdida, como quieran llamarlo. Pero nadie se molesta en hablar de esa planicie rectangular, a pesar de que la mayor parte del relato de Platón es una descripción geográfica de la zona. Jim Allen piensa que el continente perdido era América del Sur. En los Andes, en las tierras de aluvión bolivianas llamadas el Altiplano, Jim cree haber encontrado la planicie descrita por Platón. Había una planicie de la que se decía que había sido la más favorecida de todas, por su fertilidad, la suavidad de su terreno y su uniformidad. Era de forma rectangular y la atraviesan canales artificiales de 33 metros de profundidad. ¿Sería posible que el altiplano de Bolivia fuera la meseta atlántida? A pesar de numerosas expediciones, Jim no acaba de conseguir una prueba concreta a su favor. Los científicos ni siquiera admiten su tesis a examen. Hace tiempo escribí al arqueólogo que dirige en Cambridge el collage correspondiente, pero él me devolvió todo el material sin haberse dignado a mirarlo y con una nota que decía: la Atlántida es un tema que nunca me ha interesado. Supongo que refleja la opinión de todos los arqueólogos actuales. Pero Jim Allen no se rinde y confía en que los avances de la tecnología hagan recapacitar a los escépticos arqueólogos, considerando lo que para él es una teoría incuestionable. La tecnología moderna del trazado de mapas por satélite, desconocida hace 20 o 30 años, ofrece una demostración clara de que esta es la planicie rectangular de la que hablaba Platón. Jim Allen no es el único en confiar en la moderna tecnología para hallar la ubicación del continente perdido.
Desde la Columbia Británica en Canadá, Rand Flemath también está convencido de que los satélites guardan la clave para encontrar la Atlántida. Rand cree que, en un remoto pasado, un catastrófico suceso geológico desplazó la corteza exterior de la Tierra sobre su núcleo fundido, desplazando el continente desde el templado océano Atlántico hasta el helado Polo Sur. Una teoría llamada desplazamiento de la corteza terrestre y que contó con notables partidarios, entre ellos Albert Einstein, cuya correspondencia sobre esta cuestión ocupa muchas páginas. Para hacernos una idea, debemos imaginarnos una naranja a la que quitamos la cáscara y luego la volvemos a colocar. Pero al haber un lubricante entre la cáscara y la carne, la primera, es decir, la corteza, se desliza, mientras el resto, toda la parte interior, se mantiene estable. Según Rand, unos pocos atlantes consiguieron sobrevivir a este desastre inimaginable y habrían fundado las primeras civilizaciones conocidas, las que legaron a la humanidad sus más grandiosos monumentos. A partir de claves matemáticas y esotéricas contenidas en estos monumentos, Rand afirma haber descodificado la situación exacta de la ciudad de Atlántida, que seguiría enterrada bajo kilómetros de hielo antártico. Creo que hemos encontrado en la Antártida coordenadas muy específicas donde se observa bajo el hielo un objeto circular de unos 1.400 metros, visible por satélite a 1,6 kilómetros de profundidad. Sus detractores afirman que tratar de localizar por satélite la Atlántida bajo kilómetros de hielo está condenado al fracaso desde el principio. Estas personas piensan que la capa de hielo está en rotación como la cáscara de una naranja y quieren verse a sí mismos sobre la Atlántida. El hielo se mueve, las placas terrestres se mueven. Eso sucede efectivamente, pero lo que no se da es una placa de hielo cubriendo civilizaciones existentes. Si el hielo se mueve de la forma que lo hace un glaciar, la civilización allí existente se vería aniquilada. En la ciencia el escepticismo es normal, pero el hielo es un buen conservante y en el lugar en el que estamos buscando confiamos en que haya algo, pero quién sabe, 10, 12.000 años es mucho tiempo. Solo el tiempo podrá decir si la tecnología demostrará que las hipótesis de los buscadores de este siglo, como Rand Flemath y Jim Allen, son correctas. A través de los años, los buscadores de la Atlántida han seguido diligentemente las claves expuestas en la descripción platónica de hace 2000 años. Pero, ¿se trata de una descripción o de una ficción? Yo creo que Platón se sirvió de personajes reales para que sus lectores lo aceptaran como real. Pero también creo que Platón sabía que estaba escribiendo una ficción, incluso que su intención era simplemente fabular. No creo que Platón creyera una sola palabra de aquello. ¿Y en qué podría haberse inspirado para inventar esa historia? El año 399 a.C. fue arrestado su venerado tutor, el gran filósofo Sócrates. En un juicio público se le acusó de corromper la moral de Atenas al exponer abiertamente sus ideas. Fue sentenciado a muerte, un destino que él aceptó sin ningún resentimiento ni amargura. Hombres de Atenas, os respeto y os quiero, pero sabed que nunca cambiaré de forma de actuar, ni siquiera si por ello hubiera de morir varias veces, ya que si matáis a alguien como yo, os hacéis más daño a vosotros mismos que a mí. Rodeado de sus amigos más cercanos y sus discípulos, Sócrates bebió con calma la cicuta, pasando a la historia como una de las grandes figuras de la civilización occidental. Pero el dolor de Platón no encontraba paliativos. Platón tenía a Sócrates por el mejor, más amable y justo de los hombres. Y ahora veía que Atenas, la ciudad que amaba, se volvía contra él y le quitaba la vida.
Creo que fue una experiencia tan desoladora que una gran parte de su obra es un esfuerzo por descubrir sistemas alternativos, de carácter político y social, en los que la horrible injusticia cometida con Sócrates no pudiera volver a producirse. A eso podría obedecer su creación de un mundo ideal, donde la filosofía encarnada por Sócrates estaría a salvo para siempre. Y una de sus ciudades ideales, donde un gran maestro como Sócrates sería honrado y respetado, es la descrita en el Critias. Sin embargo, la sociedad ideal no es la Atlántida. Ahora se podría decir, es la Atlántida, pero no es así. Se trata de Atenas. La antigua Atenas que derrotó a los atlantes es la ciudad con todas las características que Platón asocia al estado ideal escrito anteriormente. Así pues, tras todos estos años, la Atlántida podría no ser sino una historia inventada por Platón para compensar la trágica pérdida de su mentor Sócrates. En nuestro mundo contemporáneo sigue oyéndose hablar de la Atlántida como un reino espiritual de la nueva era y una religión sustitutoria. Como una nave espacial viajando como Colón hacia lugares nuevos, aún por descubrir. Incluso como unas vacaciones gigantescas de $1 billón, donde los excesos de la Atlántida se convierten en realidad. Curiosamente tenemos una Atlántida ahora, en nuestra época. Es un lugar de vacaciones, con un casino. Puede estar en las Bahamas y responde a todo lo que Platón escribió sobre la Atlántida. Para mí este es el epítome de al menos una parte de la civilización actual. Se podría decir que también forma parte de la caída de nuestra civilización contemporánea. Cada período histórico refleja, a su modo, tanto la puesta en pie de una Atlántida como las razones de su destrucción. Creo que esa es la razón de que el mito haya funcionado siempre, lo mismo que se ha hablado siempre de edades de oro. Utilizamos esos mitos como proyección de aquello que nos admira y al mismo tiempo nos asusta en grado sumo. Como un mito que retrocede hasta los tiempos de una perdida edad de oro, la Atlántida ha llenado de magia las páginas de la historia con su espíritu incansable e inconsolable. Un espejismo contemplado por todas las épocas, un paraíso medieval de riquezas infinitas, la cuna de nuestras más antiguas civilizaciones, ruinas submarinas cautivando al mundo y un hogar místico en el que se dan la mano las más elevadas aspiraciones del ser humano y sus más peligrosas fantasías. La búsqueda de la Atlántida continúa, y es que muchos de nosotros no podemos resistirnos a la fascinante idea de que en alguna parte de los insondables abismos oceánicos no se halle un continente perdido a la espera de que audaces aventureros o una nueva tecnología saquen por fin sus secretos a la luz. Hasta ese día, si es que llega, la Atlántida se mantendrá oculta en nuestra imaginación, porque es la medida de nuestra humanidad o su carencia. Un espejo de las esperanzas y temores de cada generación.